la clase 6, donde voy a seguir introduciendo características de las estructuras para poder plantarse bien en la oración. Y bueno, aprovecho la oportunidad de, antes de empezar a explicar, de hacer un resumen breve de lo que dimos la clase anterior. Vimos dos temas muy fuertes de gramática, que son la voz pasiva y las condicionales, ¿sí? Que de pronto, si tienen alguna duda, las discutamos cuando hacemos la clase online, o me manden un mail para ver si tuvieron dificultades para completar los ejercicios de estos dos temas tan fuertes. Hoy empezamos con el verbo hope, que es esperar, que solo tengo que decirles que al ser esperar con esperanza, apunta al futuro y tiene una estructura de verbo muy especial que ustedes quizás al traducir puedan confundirse. Cuando el verbo hope esté en presente en inglés, va a llevar otro verbo, ¿sí? Otra cláusula. Espero que salga el sol mañana, o espero que no llueva mañana. Por un lado tengo el espero, y por el otro lado, el otro verbo también está en presente como el espero. ¿Qué pasa en inglés con esto? Es una esperanza que apunta al futuro. ¿Cómo pongo el verbo en inglés? Se los cuento. Cuando a hope lo tengo en presente, el otro verbo en inglés va a estar en futuro, con el will y su infinitivo. Pero de ninguna manera puedo traducirlo en futuro, porque la estructura dice, espero que no llueva mañana, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese no llueva en castellano está en presente, y es así como voy a tener que traducir al verbo hope. Cada vez que tenga el verbo hope en presente, el otro verbo en formato va a estar con el will, pero de ninguna manera voy a tomar este will como un futuro. El ejemplo que pueden ver en la lámina dice, esperan que la mercadería llegue mañana. ¿Quiénes esperan? Ellos. Tengo que poner futuro. Luego pongo hope en presente. Ellos esperan. ¿Qué cosa esperan? Introduzco esa segunda oración, frase o cláusula con el that, que en el medio de la oración, aprovecho la oportunidad para contarles, no es un adjetivo demostrativo. Hace unas cuantas clases expliqué los adjetivos demostrativos y no sé si se acuerdan, ese that como sujeto quería decir eso o esa, aquello o aquella. Nada que ver con este uso del that. Este that ahora, en este momento, está introduciendo la próxima frase o cláusula de esta oración compuesta. Volvemos al ejemplo y como pueden ver, vuelvo a repetir, puse they hope that la mercadería, the goods, llegue. La mercadería llegue. ¿Y cómo traduje eso en inglés? La gramática me obliga a ponerle un will adelante del verbo arrive, que es llegar. ¿Cuándo? Tomorrow. Leo otra vez el ejemplo en castellano y vuelvo a coincidir con que mi explicación dice que en castellano los dos verbos van a tener que estar en presente. Eso es lo que tengo que decirles del verbo hope, que en alguna carta va a aparecer y a mí me gusta que sepan de más y que después encuentren menos. Pero estoy casi segura que en el módulo, en algún momento va a haber alguna carta con hope. Bueno, ahora les voy a ir mostrando láminas de frases hechas que les van a servir para redactar, para traducir. Frases hechas como de agradecimiento, como agradezco en una carta, antes de ir a la carta en sí misma. Nos vamos aproximando, falta poco, no desesperen. Voy a empezar a leer los ejemplos en castellano primero y luego los vamos a analizar en inglés. Digo en mi primer ejemplo, estoy muy complacido por su carta. ¿Cómo digo esto en inglés? Estoy, ¿quién? Yo, I am. El verbo estar, el to be, I am, está en presente. Muy complacido, termina en ido. Fíjense, I am very pleased.
Y esto coincide con la noción de adjetivo que ya hemos visto, ¿sí? No siempre la ed significa verbo, sino también un adjetivo. Ya lo hemos visto estos en los sufijos que forman adjetivos. Acá tenemos un ejemplo, complacido, ¿de acuerdo? Que forma parte de la noción gramatical adjetivo. Estoy muy complacido por su carta. For, por, your, su, letter, carta. El segundo ejemplo dice, estamos muy complacidos. Cambié el sujeto solamente, para que ustedes vean que puedo escribir una carta en primera persona singular, como también lo puedo hacer en primera persona del plural, cuando me involucro como parte de la empresa y digo nosotros, para no exponerme tanto, siendo gerente, siendo empleado, siendo director de una empresa, y poner siempre la primera persona del singular, que me compromete más, por supuesto. Entonces, en lugar de decir estoy, que lo digo con I am, digo we are, que es para decir nosotros. ¿De acuerdo? Otras frases de agradecimiento que pueden incluir en la carta o pueden ver en una carta cualquiera es I thank you for. Acá me paro y les digo, ustedes saben que en inglés, gracias, gracias de acá, gracias de allá, y dicen thank you, sin ponerse a pensar que ese thank forma parte del verbo agradecer. En realidad lo que estoy diciendo con gracias es le agradezco. Thank you. Pero para que diga le agradezco, a thank yo le tengo que poner un sujeto, como lo tengo acá. ¿Sí? Acá he traducido en plural. Yo les agradezco. I thank you for. Pero la traducción podría haber sido yo le agradezco. Porque este es un ejemplo fuera de contexto. ¿De acuerdo? No tengo un contexto que me marque. Si yo para agradecer tengo a una sola persona o a muchas. Yo opté por traducirla en plural, pero ustedes, si la tienen fuera de contexto, bien me podrían haber dicho, Liliana, también puede ser le agradezco, y tienen razón, ¿de acuerdo? Así que mientras que el contexto no me lo aclare, yo les lo puedo poner en singular también. Lo importante es que razonen que el verbo thank es agradecer. Y cuando va con un sujeto a su izquierda, ¿sí? Tengo que traducirlo como yo les agradezco, María les agradece, porque es el verbo agradecer. El thank you solo quiere decir gracias. Abajo, en el ejemplo de abajo, cambié el sujeto y puse we. We thank you. ¿Quién agradece? Nosotros. Les agradecemos a ustedes. Thanks for your letter. Próxima lámina, thanks, aunque es un poco informal, suele verse esta clase de saludos. Los quiero pasear por todas las frases posibles que pueden llegar a ver. Y este thanks es uno de ellos, aunque a mí particularmente no me gusta mucho porque es más informal. Thanks for your letter. Y estoy diciendo simplemente gracias por su carta. En el segundo ejemplo, agradezco más. Y digo, thank you very much for. Y acá la traducción debería ser muchísimas gracias. Cuando yo incluyo muchísimas gracias, en inglés lo reemplazo por very much. ¿Okay? Para adjuntar algo. Bueno, siempre tenemos que adjuntar algo, porque mandamos una carta y decimos adjuntamos las listas de precios en caso de ser proveedor, o el proveedor me lo manda a mí. Entonces, generalmente tengo que adjuntar. Por mail, por manejar internet, la mayoría de la gente se cree que se usa attach. No, el attach se usa para esa clase de ocasiones, para el mail, ¿sí? Y para internet. No así en la carta formal, que no voy a usar la palabra attach para nada. Y sí voy a usar el verbo enclose, un verbo que termina en e. Y en el primer ejemplo dice, I am enclosing
La E final del verbo ese no aparece. Me remito entonces a refrescarles la memoria que en las primeras clases les dije que cada vez que agrego ing a un verbo y este termina con E, la E la hago desaparecer como si fuera una maga, ¿ok? Estoy adjuntando, se escribe directamente con ing, sin que aparezca la E. Luego tengo we are in closing, que no hice más que cambiarle el sujeto, ¿sí? Para que ustedes vean cómo voy a ir conjugando el verbo to be. I am para yo, we are para nosotros. We are enclosing you. Y este lo puse a propósito. ¿Recuerdan el objeto indirecto? Que este you siempre tiene que ir a la derecha y separado de su verbo, mientras que en castellano lo puedo poner delante, como lo puse, y digo, les estamos adjuntando. Esta clase de oración en castellano podría haber sido, estamos adjuntándoles, y ponerlo junto al verbo adjuntar, en una sola palabra. El que traduce opta. Yo opté por poner el les adelante, pero bien lo pueden poner unido al verbo, no así en inglés, que decía enclosing you. Frases de pedir disculpa. ¿Cómo me disculpo? Cualquiera se equivoca, somos seres humanos y no quiere decir que todo lo que envío está correcto y que todas las cuentas que hice también lo están. Si no, no existirían las notas de crédito o de débito en la contabilidad de una empresa. Se debe a errores que comete cualquier persona por ser un ser humano. No somos infalibles. Por lo tanto, siempre voy a tener que pedir disculpas por algo que he hecho. ¿Cómo digo lamento? I am sorry. ¿Sí? ¿Cómo digo lamento mucho? Con ese very. El que poníamos como cuando agradecíamos mucho. En ese caso de agradecer poníamos very much. Y acá pongo I am very sorry. Lo lamento mucho lo que pasó. Depende de cuánto énfasis quieran ponerle a ese pedido de disculpas. Con ponerlo lamento basta y sobra. Pero hay gente que en el momento de escribir, ¿sí? Quieren lamentar mucho y acá tienen la oportunidad de hacerlo. Cambio el sujeto por we y digo lamentamos. ¿Cómo digo lamentamos mucho? De la misma manera con el mismo sujeto nosotros. We are very sorry. Y esta es la manera de pedir disculpas. Vamos a pasar ahora, llegó el momento, hemos culminado con la unidad 1 y vuelvo a repetir que en las clases online o por mail me pueden enviar todas las dudas que hayan quedado de cada paso de estas esta es la sexta clase que hago, de las 5 previas y del desarrollo de esta. Porque hoy y en este momento voy a introducir la unidad 2 para explicar la carta comercial modelo. Es la primera vez y la última que yo voy a explicar cada parte que tiene una carta, porque con una vez basta y sobra. La tienen en el módulo, yo se las voy a explicar por si las notas aclaratorias que escribí en el libro no son suficientemente claras para ustedes, y luego me voy a abocar a ir al texto de la carta, porque saber que tiene membrete, que la fecha se pone a la derecha, que me dirijo a estimados señores, lo voy a decir una vez y ya aparte forma parte del conocimiento básico de ustedes. Ustedes ya cuentan con este conocimiento y lo voy a paralelizar con el castellano con el inglés. Hay cosas que difieren y hay cosas que son iguales en todos los idiomas, en las cartas. Bueno, empiezo. Me gustaría que ustedes en este momento estuviesen abriendo el libro en la unidad 2, en la carta 1, es la carta comercial modelo. Y empezamos por la parte superior de la carta, donde tienen un montón de palabras en inglés que no entienden. Ese es el nombre de la compañía, el número 1, que lo voy a ir explicando parte por parte. Ustedes en el módulo lo tienen en inglés, todo junto, tienen toda la carta con los números de referencias, mientras que las explicaciones la tienen en la hoja a continuación.
Yo en esta clase voy a ir explicando, por el contrario, cada parte. Es decir, que voy a ir desglosando esa carta. Empiezo por estas palabras raras que tienen, que vuelvo a repetir, forman parte del membrete, que en castellano se llama así, y en inglés la palabra membrete es letterhead. Una empresa común tiene un membrete para oficializar su correspondencia, ¿sí? A pesar de que el email, ¿sí?, es lo que se usa, toda correspondencia escrita es mucho más formal y el archivo de la misma corre menos peligro de ser perdida. Por lo tanto, hay compañías grandes que siguen adoptando como medio de archivar sus correspondencias de la forma escrita. Entonces, tienen la dirección, ¿sí? En el membrete van a tener el nombre de la compañía y van a elegir si poner más datos. En este caso está la dirección y está el teléfono, ¿sí? Como verán, tienen el número de la dirección, es importante, la calle se llama High Street y por el contrario ese número 5 es el número de esa High Street. Y acá tengo la primera diferencia en inglés con el castellano. La dirección, por el contrario, se escribe el número primero y la calle después. Otra diferencia que van a notar en la calle es que siempre va a aparecer la palabra calle cuando es una calle y la palabra avenida cuando es una avenida, ¿sí? Si ustedes viviesen todos en Buenos Aires, sabrían que hay una avenida que se llama del Libertador, ¿sí? Cuando yo nombro Avenida del Libertador, en inglés la palabra avenida va a ir detrás del nombre. Voy a poner del Libertador Avenue y a su izquierda, adelante, voy a encabezar con la dirección verdadera. Otra diferencia que quiero hacerles notar, después de la palabra London, ven una S y una E. ¿La ubican? Esa S con esa E pertenece a los puntos cardinales cuando de Londres se trata. Ellos escriben en el código postal de Londres, que es la capital, como si habláramos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el código introducen ese código postal como con las dos letras o con una del punto cardinal. Esto está, doy por terminada, digamos, la explicación de este membrete. Pasemos a quien va dirigida la carta, que es el segundo paso que tengo que tener en cuenta cuando la escribo. ¿A quién va dirigida la carta? Va detrás del membrete. Por el contrario, en castellano escribimos la fecha. La fecha en inglés viene después. Siempre pongo a quién va dirigida la carta. Fíjense que también va dirigida a una persona que vive en Londres y esa W que encabeza el código postal es el punto cardinal, pertenece a West, que significa oeste, ¿sí? Como parte 3 de la carta, tengo la fecha. La fecha se puede escribir indistintamente, como está acá, que puse the 10th of October. Fíjense que la leo de otra manera que como escribo, y digo the 10th of October, y de ninguna manera está la palabra de y la palabra of, simplemente es porque la leo así. La puedo escribir de esta manera, poniendo el 10 adelante, siempre con esas dos letritas que más adelante voy a explicar qué significan, y luego el mes. O a la inversa, primero el mes y después el número con esas dos letritas que no pueden faltar. Faltará en inglés americano, en inglés británico es obligatorio poner esas dos letritas que más adelante voy a explicar. Lo que sigue como cuarta parte de la carta es nuestra referencia, que yo diría es optativo ponerlo. Esto se usa... Esta política de poner nuestra referencia se usa principalmente en las empresas muy grandes, donde hay mucha gente que escribe correspondencia y que el organigrama de esas empresas tiene muchos jefes. Hay directores, hay CEOs,
hay gerentes y luego se llega al empleado común. Entonces, de alguna manera, en la referencia se hace responsable la persona que envía la carta y la que la redactó, porque puede haber errores de redacción que después se deberá hacer responsable. ¿De acuerdo? Pasamos a la parte 5 y es la parte más importante, diría yo, de la carta. ¿Sí? Estimado señor o señora, o estimado señor y el apellido del señor, va a depender mucho de cómo salude abajo de todo en una carta comercial. ¿Sí? Si yo introduzco la carta, como en este caso puse Dear Mr. Bradbury, ¿sí? Sé cómo se llama de apellido. El saludo en inglés va a ser Yours sincerely. Espero lo puedan leer. Yours sincerely. Es el atentamente que va a corresponder a esta carta, vuelvo a repetir, porque sé a quién va dirigida. Cuando por el contrario no sé el nombre, cuando hacen una búsqueda de trabajo y en el diario Clarín dice dirigirse o enviar currículum a casilla de correo, yo no sé a quién le estoy escribiendo. Entonces voy a poner estimado señor o señora, o de pronto estimados señores. En ese caso, como cuando no sé cómo se llama la persona, voy a saludar con el saludo de la F, yours faithfully, tan luego porque no sé a quién le dirijo la carta, a estimados señores, a estimado señor o a estimada señora. ¿De acuerdo? Otra cosa de esta parte, quiero decirles que no cometí un error de ortografía cuando puse una coma detrás de Dear Mr. Bradbury, por el contrario, es coma lo que va en inglés y es 2 puntos lo que va en castellano. ¿Sí? Entonces, luego pasamos al cuerpo de la carta. No hay mucho por explicar en el cuerpo. En inglés dice, thank you for your letter of September the 30th, inquiring about our range of office equipment. Lo tienen todo traducido. El gracias me lo da thank you, el por me lo da for, su carta está representado por your letter, del 30 de septiembre. Acá necesité poner una contracción de preposición y artículo en castellano. No lo dice en inglés, lo necesité yo, del, no lo tengo representado más que con el of en inglés, del 30 de septiembre. Averiguando me lo da inquiring, por me lo da about, que podría haber traducido acerca de, yo opté, yo soy la traductora de esto, y yo decidí que iba a poner por. No quiere decir que no podría haber puesto acerca de nuestra variedad. Esto lo quiero dejar en claro. La persona que traduce decide por qué significado va a optar cuando se trata de sinónimos. Por eso puse por. Nuestra variedad me lo da la frase our range, ¿sí? De equipamiento para oficina. Fíjense que acá hago una inversión. En inglés digo office equipment y en castellano necesito hacer una inversión para que signifique algo, ¿sí? Es equipamiento de oficina o para oficina. Entonces, dicho esto, ¿sí? Solo tengo que agregar en esta primer parte de la carta comercial que en el primer párrafo siempre debemos mencionar el motivo de la carta. Es como cuando ustedes empezaron en castellano a aprender a escribir párrafos. El primer párrafo es el introductorio y es el motivo o el resumen, digamos así, del párrafo que están escribiendo. Luego tengo el desarrollo y luego tengo la conclusión. En una carta el orden es el mismo. Una introducción, un desarrollo y la conclusión de una carta va a ser siempre el saludo. ¿Sí? Entonces, en el segundo párrafo no tengo que analizar nada, lo tienen traducido en la lámina, ¿sí? Y es casi palabra por palabra lo que quise traducir. Si vamos a analizar la primera oración, digo, estoy adjuntando que en vez de poner I am, puse I'm, que lo voy a ver muy pocas veces porque es de mala educación poner contracciones como ese I'm, ¿sí? Cada vez que tengo que escribir lo voy a hacer en forma formal, ¿sí? Pero les puse esto a propósito para poder explicárselos. No quiero y no pueden, mejor dicho, poner esta clase de contracciones
en inglés porque no es formal. Así que este I am debería haber sido I am, ¿sí? ¿Y cómo está traducido? Como estoy adjuntando. ¿Qué cosa? Una lista de precios actualizada. Fíjense que up to date funciona como actualizada, ¿sí? Que price list está en singular, pero yo necesité en castellano ponerla en plural. ¿Una lista de qué? De precios. Eso lo decidí yo con mi sentido común, a pesar de que no está en inglés, ¿sí? Si siguen leyendo de la lámina, van a ver que corresponde directamente palabra por palabra en cada una de la traducción. Continuamos ahora con casi la última parte de la carta, que es el saludo. Este saludo es el que corresponde a castellano cuando ustedes escriben una carta y dicen: sin otro particular, saludo a ustedes o a usted muy atentamente. Es la misma frase para cada carta que escribimos, ¿sí? No sé si han tenido la oportunidad de leer una carta formal de esta índole. En inglés, esa frase hecha siempre va a empezar por el verbo look forward to. Este verbo es un verbo con preposición y esa es la razón por la cual cuando saludo, fíjense, digo I look forward to hearing. Al ser to una preposición, recuerden en los usos de la ing, toda preposición seguida por un verbo, este verbo deberá estar con ing. Esa es la razón por la cual puse hearing y no hear, ¿sí? From you again. ¿Cómo se traduce esto? Espero ansiosamente tener noticias suyas nuevamente. Nuevamente me lo da el again. Y este hear, por más que muchos de ustedes saben que quiere decir escuchar u oír, en el momento del saludo quiere decir tener noticias, porque no podemos, no es que yo quiero oír de usted nuevamente. Luego tenemos el saludo final, que es yours sincerely, que yo en el momento que empecé a explicar la carta, estábamos al comienzo con el dear, les expliqué que el dear que pongo al principio va de la mano con este saludo atentamente. En este caso yo saludé yours sincerely porque la carta está dirigida a Dear Mr. Bradbury. Al yo conocer el apellido de esta persona, el saludo obligatorio es yours sincerely, que simplemente se traduce atentamente, ¿ok? Luego firma Sarah Moon, ¿sí? Pero en nombre de su jefa. P quiere decir en nombre de, en inglés. Entonces, Dennis Keeley, que es la sales manager, o sea, la gerente de ventas, le mandó a escribir a su secretaria asistente o a su par, a Sarah Moon, la carta. Entonces, tanto SM, adelante de todo de la carta en la referencia, esta SM correspondía a Sarah Moon y esta Dennis Keeley es la que tiene más peso por el cargo. Es ella la que seguramente le dio la idea y le dio el contenido de esta carta a su asistente y figuran las dos, ¿sí? PP, vuelvo a repetir, como tienen en la lámina, significa en nombre de y es el cargo, ¿sí?, que esa persona tiene en la empresa. Luego hay tres letritas, ENC, como podrán ver en la lámina, eso corresponde a la palabra enclosures y se pone en forma optativa cada vez que la carta va acompañada de un adjunto. Pueden adjuntar una muestra, por ejemplo, de tapizados, ¿sí? La muestra va a entrar en una caja de zapatos o en una caja más grande y acompaña la carta, para que la persona que lleva esa carta en mano no olvide, ¿sí?, que tiene que entregar la caja. Si llega a olvidarse la persona que está leyendo esa carta, ¿sí?, con estas letras va a saber seguramente que tiene que reclamar algo que no le dieron con la carta, que es el adjunto. Sirve para eso y no siempre se usa, es optativo. Bueno, ahora sí, me despido, hasta la próxima clase. Doy por culminada la explicación de las partes de la carta comercial modelo para en la próxima clase ya empezar a analizar los textos de la unidad 2
que me parece se llama cartas de averiguación, en la carta 2 del módulo unidad 2. Hasta la próxima.